Te cuento que el rey de Tailandia tiene a su servicio a varios astrólogos que le aconsejan sobre cuándo debe aparecer en público y las declaraciones políticas importantes que debe dar. Siempre que está Jan Suazo aquí, Jan Parsifal, es un lujo. Así que hoy este espacio se viste de gala entre su compañía. Vamos a estar hablando de numerología esta vez, pero voy a recordar que él estudió psicología, que él estudió astrología, que él estudió tarot y es un come libro de todas las áreas del saber humano. Wow. Ay, gracias por esas palabras tan bellas. Gracias. Hola, Saskia. Alamita, tú siempre me dejas así con la boca abierta. Abierta, Bueno, buen dominicano. Bueno, lo que pasa es que yo digo lo que pienso y hay que honrar lo que es como es. Desde el corazón. Desde el corazón. Así es. Okay. Además, hay que reconocer las cosas. Que a las personas de mis afectos, yo les recomiendo siempre que, como yo no los puedo atender, pues delego el honor en Jan Parsifal. Así que mi respaldo y buen conocimiento a su profesionalidad. Ay, gracias, claro. Gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ana Mirta? Cuéntame. De los números. Oh, de my numerología. De los números, de los numeritos que hay que hacer, no de lo que hay que... Venga, esta gente que da números. No es de bueno, los números hay reducciones, hay reducciones pitagóricas que se usan para tener como cuáles son los números más afines que podrían, un ejemplo, salir o tener más coincidencia en una semana o en un día, pero esas no son cosas que son totalmente, tú sabes, como seguras. Es más bien un tema de probabilidad. Y realmente, sí, hay gente que tiene una cierta intuición para decir números específicos. En el momento, o sea, hace unos años cuando yo tenía el programa de televisión, yo hacía un segmento de eso y eso era una locura. O sea, una cosa que yo no te puedo explicar. Pero gracias a Dios pude desvincularme de eso porque la gente, lamentablemente, con el tema de los números, o sea, es una cosa terrible. Una adicción, una ludopatía, unos niveles imposibles. Por lo menos en nuestro país. Igual aquí la gente juega igual. Pero claro sí, son demasiadas loterías. Además, tú puedes tener un número en mente, pero tú no sabes qué lotería que va a salir y a veces sale la Exacto, que tú... son demasiadas. Es increíble, son demasiadas. Pero la numerología es más interesante que eso. Yo creo que la numerología, aparte de ser uno de los lenguajes más antiguos, es el lenguaje más universal. O sea, sin importar cuál sea tu raza, tu cultura, o sea, de dónde tú vengas, todo el mundo tiene una relación muy personal con los números. Y lo más curioso de todo, que sin importar la cultura, la gente les atribuye las mismas cualidades a los mismos números. Por eso, en términos quizás psicológicos y simbólicos, se percibe la numerología como un lenguaje arquetípico, porque a nivel colectivo vemos que sin importar el tiempo que pasa, seguimos atribuyéndole esas cualidades a los números. Entonces, todos los números en numerología, al igual como las letras que tienen una equivalencia numerológica, son importantes. O sea, desde tu día de nacimiento, el mes, el año, como cada letra de tu nombre dice algo acerca de tu persona. Y eso es lo que le da como un valor interesante a la numerología, porque te permite conocerte mejor a ti mismo, te permite saber acerca de tus preferencias, de qué cosas a lo mejor se expresan a través de ti, que tú no eres consciente de esos aspectos que pueden ser a lo mejor hasta negativos para ti. Y saber esa información puede ayudarte quizá a dibujar un camino quizá como más idóneo en cierto sentido. Entonces, la numerología se relaciona con todos los aspectos de la manifestación humana. Entonces, por eso puede ser tan vasta y tan interesante. Realmente, yo amo la numerología. O sea, así como Voltaire, pero la numerología es algo como tan especial, por lo menos a mí se me da de una forma muy particular.
realmente. Bueno, yo te dije a ti que a mí yo me estaba enamorando de ella ahora cuando estuve leyendo un poco. Y eso que tú dijiste de los números que van asociados también a los nombres, pude leer algo de que también se asocia como a otras cosas, porque por ejemplo se dice que el 9 es el que se relaciona con lo terrenal, o es el 6. Bueno, el 9 y el 6 son números que guardan una relación especial. En numerología, el 6 es el número del corazón y el servicio. Todo lo que tiene que ver con lo humano, con el tema de dar, de servir a otros, los profesores, los doctores, los psicólogos, están relacionados a ese número. Y el 9 es el número de la filantropía de la humanidad. O sea, fíjate que son números que van un poquito como uno de la mano. Y la numerología, como todo, sigue una secuencia que va del 1 al 9 y luego se repite, vuelve a iniciar, porque el 10 es 1 otra vez desde la numerología. Vemos que los procesos de la vida van siguiendo ciclos y todos en algún momento de nuestra existencia vamos a pasar por uno de esos estadios o vamos a estar en un momento en un estadio 6 y vamos a llegar a un estadio 9. Y esto es muy interesante en la numerología porque esos estadios nos hablan de encomiendas, de procesos que deben hacerse cuando estamos pasando por esos procesos. Ya hablaremos un poquito acerca de eso, que es muy interesante. Y esa es la parte que se puede ver como algo predictivo. El cero, fíjate, todo número que tú le sumes cero va a dar como resultado el mismo número. Pero cuando hablamos de desafíos, el cero representa un número muy interesante porque habla de una persona que en la vida le va a tocar ser como camaleónico, va a tener que aprender a utilizar todos los recursos que trajo consigo para hacerle frente a la vida. El cero es el número que lo contiene todo, representa la nada y al mismo tiempo lo contiene todo. Por eso es un círculo cuando lo dibujamos simbólicamente. Representa la totalidad. Wow. ¿Cómo influye el nombre? ¿Se toma el nombre total? Claro que sí. Fíjate lo interesante, cuando hacemos la numerología del nombre completo, eso nos da el número de la personalidad. Si tomamos solamente las vocales del nombre completo, eso nos habla de cuál es tu personalidad externa, o sea, cómo la gente te percibe cuando tú te expresas. Cuando tomamos las consonantes, entonces podemos ver cuáles son esos aspectos que tú no expresas a los demás. ¿Cuál es ese mundo interior subjetivo que tú a veces escondes, pero que tú lo estás expresando de alguna manera? Pero eso es como lo que llamo yo la sombra, ¿no? Que la sombra, exactamente. Si lo vemos así, de la filosofía junguiana, vamos a ver como ese estado de luz y sombra. Entonces, si tú te fijas, tú cuando hablamos de Ana Mirta, tú no dices Ana o Mirta, tú dices Ana Mirta, porque ese nombre para ti tiene una vibración específica. Entonces, fíjate, tú tienes dos vocales abiertas, Ana, que las vocales abiertas tienen mucha fuerza, y Mirta, que también termina con esa vocal abierta. Entonces, tienes 1, 5, 1, o sea, en el primer nombre, y esa vibración es 7, o sea, que es el conocimiento, que es la filosofía, es el investigar, es una buscadora que trabaja en silencio o tratando de entender, ¿verdad? Como a los demás, y eso es parte del trabajo que tú haces a través de la psicología, a través del coaching que tú haces, la astrología también. Pero cuando tú pones Ana Mirta, que tiene 1 y 5, que es 6, es servicio. Cuando tú lo pones juntos a estos dos números, entonces te da 13, que es 4. Que también en numerología el 13 puede ser visto como un número kármico. Gente que tiene que trabajar con el tema de los cimientos. El 4 es la estabilidad, es la seguridad, es la tierra, es la madre. O sea que fíjate cómo todas las cosas te van dando una información diferente. Inclusive si en algún momento de tu vida tú utilizaste un apodo o te llamaban de una forma diferente a tu nombre, ese apodo también tiene fuerza. Y hay que hacer la numerología también de ese apodo o de ese alias. Que cuando yo me inicié en Osho me cambiaron el nombre, me pusieron Ma Prem Shakti, que es la fuerza del amor. ¿El qué? ¿Cómo? Ma Prem Shakti. Es como la fuerza a través del amor. Oh, wow. Entonces fíjate como las palabras que tienen su propio significado, cuando las pronunciamos, son vibración y tienen fuerza. Y así como se oyen
así las vibraciones numéricas van actuando a través de eso. O sea, es sumamente complejo y curioso la forma como se expresa la numerología. Entonces, otro aspecto también interesante, que es como el ADN, aparte del nombre, es la fecha del nacimiento. Si bien en astrología eso es como la fecha y la hora, eso es vital. En numerología, esos numeritos en particular te dan una información apoteósica, o sea, te habla acerca del momento presente donde tú te encuentras, cuándo tú vas a experimentar los primeros eventos trascendentes que van a marcar tu vida, cuáles van a ser los números en lo que tú vas a estar vibrando y qué significa eso y cuáles son los desafíos. O sea, que tú tienes una serie de cosas ahí. A mí me parece maravilloso. Yo ahora mismo, lo personal, yo estoy en un año 7. Y yo, o sea, hace unos años, cuando hice mi numerología, yo sabía que cuando yo entrara a los 40, entrando en energía 7 hacia energía 8, iban a pasar cosas importantísimas en mi vida. Y yo te puedo decir, yo he tenido unos meses que las cosas no han parado, porque ese 7 está ahí. Bueno, o sea, pero di que es interesante el 7, es importante. Bueno, fíjate. Más Urano ahí coqueteándote, ¿verdad? Exactamente. O sea, el 7 tiene que ver mucho con la sabiduría, con mirar al pasado, con completar cosas que estaban como un poquito en el aire. O sea, yo tenía un tema de procrastinar cosas, entonces ahora me he visto como forzado a tener que enfrentar todas esas situaciones y llevar todo eso a la conclusión, porque eso pasa en 7. Uno mira hacia atrás, pero cada vez que uno mira hacia atrás, uno está mirando no simplemente el año en curso, uno mira 7 años atrás, los procesos que uno inició. O sea, fíjate lo complejo de este lío. Lo que está sucediendo ahora no tiene que ver justamente con lo que yo creo que yo hice hace 2 meses, sino con una serie de pasos que iniciaron cuando yo estaba en el año 1, en ese periodo en particular. Entonces, por eso en numerología todo se va viendo desde una forma cíclica. Pero podemos describir un ejemplo, algunas cualidades específicas de los números. Todo el mundo sabe que cuando se habla un ejemplo del número 1, automáticamente nos llega la palabra, es un líder, es carismático, puede ser mandón, autoritario. Si hablamos de una persona que tiene vibración 2, hablamos de una persona que puede ser muy mediadora, tiene esta capacidad de ser empático, de buscarle como la vuelta a todo y también ser muy receptivo. Cuando hablamos de personas que tienen número 3, hablamos del creativo, gente que tiene una gran capacidad de expresión, no simplemente a nivel artístico, como que yo pinto, hago música, sino también escrita a nivel verbal. Los 4 son los constructores en numerología, son los que le dan forma y estructura a las cosas, gente muy organizada, disciplinada y estructurada, pero también encontramos 4 que son lo opuesto a lo que acabo de describir. También nos encontramos con personas vibración 5 que son muy libres, muy conectados con el corazón, con la libertad, gente que son muy multitasking, utilizando esa palabra, que tú lo ves que son expertos en todo, se le da como fácil, aunque le da mucho trabajo a veces como aterrizar. Entonces, eso es muy 5. Los 6, como le decía Saki anteriormente, conectados con el servicio, con el obrar, la ayuda desinteresada, son los que se iban sacrificando, muy mártir los 6, cuando están vibrando quizás en el lado de sombra de ese número. Los 7 son los eruditos, esos siempre están buscando información, nunca quieren pasar del tema del estudiante, le encanta ser estudiante, pero cuando le toca convertirse en maestro, quizás ahí entra un poquito el tema como del dilema, ¿verdad? Personal. Ese número también, al igual que el número 1, tiene que ver con ese periplo erótico que todo el mundo inicia en esa búsqueda de encontrar su propia identidad, de encontrar su camino en la vida y conectar también, ¿verdad?, con su guerrero. El 8 es el negociante. Ese es el que no tiene miedo, ese es el visionario, el que está dispuesto a retar la autoridad de hacer cosas que nunca se han hecho antes. Entonces, ese número es particular. Y el 9, que es el humanitario, el que está dispuesto siempre a sacrificar también por grandes causas, el que trabaja en las ONG o el que trabaja en las compañías vinculadas con el sector social. Hay muchos políticos que tienen vibración 9 o 8, porque el 8 también está muy relacionado al poder. Y también nos encontramos con números maestros, que en numerología son el 11 y el 22. Y son números que son como muy curiosos, porque si bien el 11 nos conecta con una visión
más total de la vida, también es una vibración muy difícil de llevar. Casi toda la gente que yo conozco que está en búsqueda espiritual, que tiene el número 11, le pasa de todo. Dice, pero Dios mío, entonces este número, ¿en qué me ayuda? Precisamente es el trabajo, el camino de uno conocerse a uno mismo no termina nunca. En cualquier momento de descuido se te va la guagua. O sea que imagínate. Y es igual con los 22. Los que nacen día 22 o tienen destino 22 son personas que le toca romper con sociedades de mentalidad cerrada. Son los que crean cosas de la nada. Tienen una gran capacidad de dejar legados. O sea que es el número del constructor, al igual que el 4, pero el 22 es un trabajo superior realmente. Entonces, fíjate cómo cada número tiene su lado como chulo. Claro, yo no mencioné la sombra, porque si nos vamos a mirar el lado de sombra, y no por decir sombra es algo malo, sino que todo tiene como este lado polarizado. Y es muy interesante cómo constantemente vibramos más en el lado de sombra que en el lado de luz del número. Y yo creo que ese es el regalo de la numerología, que te permite conocerte mejor a ti mismo, te permite tener esta información que te ayuda a tú ser mejor persona, en sentido, tú sabes, en sentido concreto. Jan, aquí me llega una preguntita por WhatsApp y dice que ¿quién fue el creador de la numerología? Bueno, realmente la numerología tiene, según la tradición y lo que han investigado, o sea, tenemos a los caldios, los fenicios babilonios, Pitágoras es la numerología que más se conoce, es la pitagórica, es la que más, y la de Platón, es la que más ha influido en este tipo de línea de pensamiento, pero no existe como un origen único, porque lo que se conoce ahora como numerología ha sido más bien como una simbiosis que en términos cultural de todas estas conquistas, ¿verdad? Que han sucedido a lo largo de la historia. La noche de los tiempos, ¿verdad? Igual exactamente. Que la y el tarot. Cada vez que ha habido, o sea, en el tiempo de Grecia o Roma, cada vez que se conquistaba un reino, asumían, o sea, se hacía como una simbiosis de la otra cultura. Entonces todo eso enriquecido. Ya estaba, exactamente. No es algo de que es exclusivo de un lugar ni de otro. Pero sí la que más se conoce, la gente siempre asocia más desde ese lugar a Pitágoras. Pero también se ve la numerología desde la Kabbalah, porque tenemos la gematría, o sea, el cálculo, ¿verdad?, de todos estos números y de todas estas fechas importantes y de todos estos nombres que tienen un simbolismo esotérico muy profundo. Que eso todavía es más profundo. Sí, vamos a hablar por ejemplo, del 666. ¿Tú tienes alguna idea? Bueno, pero fíjate, el 666 es el número de Dios. O sea, en términos de gematría, es inverso a lo que la gente piensa. Fíjate que en términos de ficción, no han vendido que ese es el número de la bestia y que no sé cuánto, pero cuando tú sumas, porque nada se ve así de que 666, tú tienes que sumarlo, la reducción es 9. La humanidad. Es el amor por el todo. Esto es el avatar. Exactamente. Entonces, cuando uno simplemente ve y repite y uno se identifica con todo, pero sin ir a la base, bueno, imagínate, uno se queda en la oscuridad de la ignorancia, realmente. Me llega otra preguntita por aquí, dice que si hay números que sean de influencia negativa. No exactamente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la numerología? Por ejemplo, si tú eres una persona que eres muy energética y tú eres demasiado outgoing, como hacia afuera, y tú tienes problema para autogestionar tus niveles de impulso, y resulta ser que tú naciste un día 5, por ejemplo, en un mes 3, y tienes número 8 en tu fecha de nacimiento, o coincides con un año personal 8, estos son números que tienen una alta relación con la búsqueda del placer y el hedonismo. Entonces, cuando tú tienes todas esas sincronicidades juntas, tú puedes ser una persona que puede caer en adicciones, puedes ser una persona que desafía la ley, puedes ser alguien que te gusta la velocidad, que apuestas. O sea, fíjate cómo hay números que pueden tener cierta vulnerabilidad hacia cierto tipo de situaciones. Entonces, no es que existen números mejores que otros o que existen números malos. Hay números que tienen
cierta afinidad con cierto tipo de situaciones. Por ejemplo, el 8, el 3 y el 5, en numerología, son números que tienen que ver con el placer. Y eso es una tendencia natural. Todos buscamos el placer para evadir el dolor o para evadir situaciones que son desagradables. Sí. Sí. Wow. Entonces, eso lo vemos ahí. Un ejemplo, si tú eres una persona que tienes ya diagnosticado un trastorno bipolar y tú tienes número 5, tienes mucho número 3, ahí puede haber una tendencia que esa bipolaridad tienda más hacia la manía que hacia la depresión. Fíjate qué curioso. O sea, ahora, si fuera 7, si fuera 9, puede ser un bipolar que pasa más en estadios depresivos. O sea, ese tipo de cosas no lo puede ver. O sea, particularmente como desde el área de la psicología, el tener todo ese arbaje en psicología y ver la numerología te hace ver cosas rapidísimas. ¿Cómo tú puedes? Inclusive relaciones sistémicas. El año de nacimiento es el número que marca de cuál es tu dinámica con tu familia de origen. La forma como la persona recibe el amor. Entonces ya desde ahí, cuando tú haces un genograma y tú pones a los padres y pones a los hijos y tú ves los números de los padres y los hijos, tú dices, oh Dios, tú comienzas a ver todo lo que va a suceder ahí y posiblemente qué tipo de elecciones va a ser esa persona en el futuro cuando busque una pareja. O hasta no buscar una. Hasta si, fíjate, en el caso de las mujeres, y esto es un dato curioso, las mujeres que tienen destino 1 y tienen vibración 8 en la personalidad externa, o sea, en el número de mes de nacimiento, son mujeres que son extremadamente autónomas. No están buscando un hombre para realizarse. Cuando tienen un hombre, el hombre es la persona que asume el rol femenino. Es el que da el calor, el que cuida a los hijos, pero ellas son las que hacen, las que tienen todos los diplomas. Es una cosa rarísima y tú lo ves sistémicamente cuando tú analizas esas relaciones. Entonces tú puedes ver de todo desde la numerología. Bueno, esto se ha quedado en pañales y se nos agotó el tiempo. Yo creo que sí, porque yo incluso tengo 2 o 3 preguntas aquí que me han llegado al WhatsApp, Jan. Yo creo que vamos a tener que seguir con este tema de la numerología, porque me están llamando como diciéndome, Cosmo, que si tiene que ver los nombres con lo que pueda conseguir en la vida, porque si cambiándose el nombre puede bueno, sí, realmente sí. Cuando tú cambias tu nombre, tú cambias de vibración. Y mientras más uses ese nombre, más tú te identificas con esa vibración. Fíjate que cuando tú vas a hacer un negocio, el nombre del negocio y la vibración numerológica, si no va de acuerdo con el tipo de razón social o razón de ser de ese negocio, tú lo aniquilas. Para que lo sepas. Pues ese va a ser el próximo tema, Ana Mirta. Bueno, ya lo que influye los nombres al momento de elegirlo, porque es verdad, uno a veces se tropieza con negocios que se ponen en un lugar y ese negocio siempre fracasa. Le dicen, ay, pero ese sitio es salado, porque ahí no se da ningún negocio. Ahí hay un tema de vibración, igual que tu número de casa. El número de tu casa va a influenciar la dinámica que se dé dentro de ese lugar y cuando eso se combina con tu vibración personal. O sea, fíjate cómo todo eso es súper complejo. Ya ustedes ven a recordar que Jan Parsifal tiene sus coordenadas y que él consulta a través de la web para las personas. Aunque él está en Texas, él puede ser contactado a través de su WhatsApp y de las redes sociales que él va a decir inmediatamente. Bueno, el número de WhatsApp es 201-667-9222 y me pueden encontrar en Instagram a través de jparsifal, terminado en PHAL. Ahí con muchísimo gusto estoy para servirles. Gracias de verdad, Jan, por haber participado. Próximamente te vamos a contactar. Espero que ya te hayas mudado para que estés tranquilo. Así que bueno, así sea. Ya el próximo programa será en la nueva casa. Así que muchas gracias por tu tiempo, amigo, y cuídate mucho. Te queremos. Gracias, Ana Mirta. Bye, bye. Señor director, vamos a la pausa.